Regresamos a Argumentos, seguimos conversando sobre la problemática de los migrantes venezolanos en nuestro continente y en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica. En los últimos días hemos visto titulares en la prensa pues que son obviamente rechazados por toda la comunidad internacional, especialmente en Venezuela. Vamos a hacer un repaso, diputada Angelita Mayo, de algunos de estos titulares para seguir conversando sobre los trabajos que se están realizando desde la Asamblea Nacional. Vamos a ver de inmediato uno de esos titulares en referencia a Alertas 24, donde en estos días se encuentran cadáveres de 2 venezolanos dentro, aquí está el titular, dentro de maletas en Perú. Encuentran los cadáveres de 2 venezolanos, un tema que sigue en investigación. Dicen que podría tratarse de un crimen perpetrado por bandas de coyotes dedicadas al tráfico de migrantes, que es un tema que sigue en investigación, un hecho que también ha generado indignación. Titulares como estos, lamentablemente, cada vez pues los encontramos más seguido en la prensa nacional y la prensa regional. Generan obviamente mucha impotencia. Fíjese, aquí también tenemos el de Globovisión, agresión a niño venezolano en Perú, genera gran indignación. Obviamente, pues dentro de nuestro país este tipo de hechos, gracias a las redes sociales podemos conocerlos para, digamos, tratar de buscar justicia y sobre todo para que se busquen mecanismos que logren prevenir que este tipo de hechos sigan produciéndose a las afueras de nuestro territorio nacional. Y además, siendo Venezuela un país que durante años recibió pues una cantidad de extranjeros de diferentes nacionalidades. Es así totalmente. Mis padres son colombianos, los dos, y los dos venían en los años 80, fueron recibidos y acogidos por el gobierno de ese momento en Venezuela y por supuesto siguen haciendo vida en Venezuela. Yo soy venezolana gracias a que mis padres pudieron migrar haciendo valer su derecho humano y gracias a que Venezuela los acogió como un país hermano, con solidaridad, con empatía. Hoy el llamado a todos los gobiernos del mundo es el mismo, la empatía con todos nuestros migrantes venezolanos, pero sobre todo también a generar, justicia y sobre todo también reparación de víctimas, Claro. porque hablamos a veces mucho del tema de la impunidad y del ámbito punitivo, pero ¿cómo hacer desde el Estado venezolano para de alguna manera reparar a los familiares de esas víctimas? Atención psicológica, nosotros veíamos, y te lo comentaba hace un momento, hace algunos meses, más específicamente 21, me recuerdo la fecha de enero del presente año, titulares atroces donde una mujer fue violada por 7 hombres de manera pública, donde estaban amenazados todos el público de que no podían hacer nada para ayudarla en la frontera con Darién. Entonces, de Darién. Entonces, esos son temas importantes. ¿Y qué hacer para reparar esa víctima? El tema de la atención psicológica es vital. El tema de generar un comité de acción internacional conformado por las instituciones públicas pertinentes venezolanas, pero también que se encarguen de hacer enlaces con instituciones públicas de demás países, con embajadas, con consulados, para atender a los migrantes, para darle atención psicológica, para darle atención jurídica, porque no solo son hechos de violencia propiamente, sino que también son injusticias laborales, injusticias en sus derechos sociales como vivienda, que es toda una odisea poder conseguir un alquiler. Lo veíamos también en Chile, como tú decías, trabajadores venezolanos simplemente por el hecho de su nacionalidad son vejados. Fíjese, diputada, vamos también a ver cuáles han sido las respuestas en este caso del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en referencia al tema del pequeño niño venezolano. Lo tenemos acá, no a la xenofobia. Ayer remitió oficio a Pablo Sánchez Velarde, fiscal general de Perú, por el grave hecho de xenofobia cometido contra el niño venezolano por parte de un compañero de clases quien lo golpeó fuertemente, generándole un derrame cerebral y esguince cervical. Esta es la respuesta también de la Fiscalía en paralelo a lo que se está trabajando desde la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que las acciones que ha venido también el gobierno y otras instituciones del Estado desarrollando han sido suficientes? ¿Qué más se puede hacer para avanzar en el tema de reparación a las víctimas y de prevenir estos hechos? Voluntariosas, diría yo, pero ineficaces totalmente. Hoy no contamos con la reparación real de las víctimas, pero tampoco contamos con un comité de acción internacional o una institución que atienda directamente y de manera efectiva a los migrantes venezolanos en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Nosotros
proponíamos en la Asamblea Nacional la semana pasada la creación de este comité internacional conformado por las instituciones públicas pertinentes de Venezuela, haciendo enlace con las instituciones públicas de otros países, pero también hay temas importantes, como es el tema de la ratificación del convenio de toda Sudamérica para la convalidación de títulos universitarios de nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de tener un empleo digno en su profesión porque no les convalidan los títulos y estudios realizados todos en esos Venezuela. trámites, dicen, esos trámites, denuncias que son una pesadilla, nos llegan pasaporte, es sí, decir, permisos migratorios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nosotros intentar facilitar no es facilitar la migración, es facilitar los trámites de las personas que están fuera de nuestro país, de los jóvenes que se encuentran sin empleo, pudiendo convalidar sus títulos. Otra propuesta que hacíamos era que durante la pandemia del COVID-19, al inicio de la pandemia del COVID-19, las universidades y el Ministerio de Educación Superior habilitó o flexibilizó el régimen de estudios, permitiendo que jóvenes que se encontraban en otras partes del mundo pudiesen continuar sus estudios de manera online. Esta materia no está regulada en Venezuela, pero nosotros instamos al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, su junta directiva, pero también en este momento al Ministerio de Educación Superior y su ministra a que siga con esa flexibilización y que permita a los estudiantes que están en medio de una situación complicada en el mundo, pues poder culminar sus estudios y continuar sus estudios porque tienen voluntad de estudiar, porque las universidades venezolanas tienen una deserción gravísima en medio de la migración. Y también hablábamos del tema de la asesoría jurídica de los migrantes en medio de embajadas, consulados de otros países. Estas son atenciones que quizás no reparan por completo el daño, pero yo sé que muchos de los migrantes y muchos de los familiares de los migrantes pues los van a agradecer. El tema de la repatriación de cuerpos, que importante, tantos hechos de violencia, por violencia o por distintas causas de venezolanos que mueren y fallecen en distintas situaciones en el exterior y no pueden sus familiares despedirse del cuerpo, tener cerca para poder ir al cementerio. Es decir, nosotros creemos que tenemos que hacer una política efectiva de reparación de víctimas y entre ellos la repatriación de cuerpos. Diputada, ya para finalizar, usted que además es joven, ¿qué le diría pues a otros venezolanos jóvenes que se han ido al exterior a buscar una mejor situación, pero que digamos, hay algunos que les ha ido muy bien, hay otros que no, pero muchos acá en Venezuela dicen, ¿para qué se van del país si van a sufrir xenofobia, si no les está yendo muy bien? Es decir, ¿cuál sería su mensaje para este grupo de jóvenes que está fuera desde el trabajo que usted pues siente que se está realizando dentro de la Asamblea Nacional? Claro que sí, en principio pues aclarar que aquí no juzgamos porque entendemos que los jóvenes que se fueron de nuestra frontera se fueron solamente por una razón, buscar una mejor vida y una mejor calidad de vida. Así que el mensaje sería en dos vertientes. Uno, al gobierno nacional, a que tiene que abocarse a generar las condiciones óptimas para que la juventud que salió de nuestras fronteras pueda regresar con servicios públicos, con seguridad social, con derechos sociales, con garantías de empleo, de vivienda, de educación dignas y de calidad. A mis compañeros de generación que hoy se encuentran por situaciones adversas o pasando por situaciones adversas en distintas partes del mundo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza en Venezuela. Nosotros aquí seguimos trabajando en generar esas condiciones para que todos ustedes regresen y puedan abrazar nuevamente a sus familias. ¿Qué está haciendo Acción Democrática para que esto mejore? Es así, nosotros desde la Asamblea Nacional activamos de manera frecuente en la comisión especial esta de la creación de los migrantes, pero además nos hacemos de manera permanente foros y recomendaciones al gobierno nacional, que es quien tiene la potestad en este momento de conducir al Estado venezolano para que pueda generar las condiciones óptimas y hacer que, por supuesto, nuestros migrantes regresen. Pero en preciso, a nuestros migrantes venezolanos no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque yo sé que en Venezuela volveremos a vivir mejor. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros y darnos su visión y su mirada. Gracias. Y gracias a ustedes que siguen allí en sintonía. No se aparten porque al regreso siguen nuestras entrevistas. Nos acompañará también el internacionalista Lauren Caballero para seguir hablando del tema de Venezuela desde una mirada de la geopolítica. Cómo son los movimientos que se están dando en nuestro continente y en el mundo y también esa atención que se le está dando a los venezolanos fuera. Ya regresamos.